nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simón de Beauvoir. El 8 de marzo está ya a la vuelta, es este mismo viernes. Hoy queremos aprovechar para hablar de este día también con Siortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Ayer decimos lo propio con Mayalen Sobrino, pero centrándonos en las lenguas y el feminismo, con la mirada puesta en el caso concreto de Yucatán. Mañana seguiremos haciéndolo con el foco puesto en Euskal Herria y desde el punto de vista antropológico, pero lo dicho, Siortza, hoy contigo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Bueno, hablaremos de la identidad o las identidades de las mujeres, la construcción y deconstrucción de estas y de lo que son también los roles asignados, los roles asumidos. En fin, Siortza, por concretar, deberíamos hablar, definir rápidamente, por si alguien no lo sabe todavía, ¿no?, lo que es el feminismo, porque también hay de repente corrientes que derivan en confusiones, quizá interesadas, ¿no?, que dicen ni machismo ni feminismo, igualismo, a estas alturas, ¿no?, de la peli, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que la base debería de ser que el feminismo es el movimiento que busca la igualdad entre los sexos o que no haya ninguna discriminación en función de ellos, ¿no? Eso es la base. Y cuando decimos, no, es que, bueno, en realidad esa es la base. Lo que busca es que a las mujeres se les considere exactamente igual que los hombres. Es verdad que aquí podríamos entrar después en qué es esto a lo que le estamos llamando mujer, ¿no? ¿Cuál es el sujeto al que le estamos llamando mujer? Que es lo que iremos entrando poquito a poco, ¿no? Es el problema quizá de los antónimos también, de entender hombre y mujer como algo contrario uno del otro. Bueno, es verdad que esta es la construcción binaria que tenemos en esta sociedad, que desde chiquis, ¿no?, escuchamos niña-niño, madre-padre, todo parece que está en este binarismo. Y esto, de hecho tenemos los libros, ¿no?, las mujeres son de Marte, los hombres de Venus, o no, al revés, bueno, no sé cómo es, ¿no?, pero siempre parece que es el antónimo. Y creo que sería interesante que entendiésemos que estamos todos en un continuum, que es hasta lo que le llamamos la intersexualidad. Bueno, de eso hablamos precisamente además la pasada semana aquí en Graffiti, como sabes, Siortza. ¿El binarismo de qué manera afecta a nuestra sociedad y en esa ansiada justicia universal? Se dice también que si no hubiera binarismo, pues se terminaría quizá con mucha violencia de género. Bueno, es verdad que es un debate controvertido, ¿no?, porque hay muchas personas que son mujeres, porque se viven como mujeres, porque se sienten mujeres, aunque de cuando nacieron no les construyeron como tal, porque tuvieran un pene, ¿no? Y entonces, para estas personas pensar que se va a acabar con el binarismo puede molestarles, porque es como romper algo que es sumamente sentido, que es el sexo, ¿no? Yo soy mujer porque así me siento y quiero reivindicar esta parte. Hay otros movimientos que lo que están buscando precisamente es acabar con ese binarismo y decir, bueno, pues en realidad este binarismo es lo que nos hace daño y si acabásemos con él no existiría esa violencia. Bueno, aquí sí creo que es interesante planteárnoslo, ¿no? ¿Cómo sería una sociedad donde los sexos o las diferencias no marcasen precisamente tanto, nos fijásemos en otros atributos y no tanto nuestra manera de sexar cada vez que vemos un individuo, que en nuestra cabeza automáticamente, consciente o inconscientemente, lo que hace es pensar mujer, hombre, niña, niño, ¿no? Y hacemos esas sexaciones por facilitarnos igual un poco la vida, entiendo, pero es verdad que aquí nos entrampamos mucho y es verdad también que genera muchísimo sufrimiento a personas que precisamente por verlas desde fuera con una apariencia concreta creemos que no están entrando en el cajón que tienen que entrar. Entonces, si el cajón, hay dos cajones, que es el cajón cuadrado y el cajón redondo, pues si tú quieres entrar en el redondo, para que yo me crea que eres redondo tienes que quitarte los picos, ¿no? Y sería interesante entender que puede haber también muchos más cajones que a lo mejor no estamos considerando. Ya, la mitiquísima pregunta, ¿no?, de cuando nace alguien, la pregunta de ¿y qué ha sido, no? ¿Qué es, no? Claro, y luego decimos, ¿no?, en realidad construimos sociedades en función de los sexos. También hoy día que estamos escuchando tanto lo de los privilegios o precisamente la opresión que puedan sufrir unos u otros, bueno, pues es verdad que si nos planteásemos igual la sociedad de otra manera, no existiría tanta violencia. Lo que no sé es cómo podríamos dar los pasitos para deconstruirla, ¿no? Porque lo que dices, Galder, cuando una persona está embarazada es lo primero que se le pregunta, ¿no? Y muchas veces damos por hecho que si vemos una persona embarazada automáticamente es porque es una mujer y puede ser un hombre embarazado. Y entonces aquí es cuando nuestras cabezas pues puede que le cueste entender que no todo está tan estructurado como queremos, ¿no? Y es verdad también que si nos planteásemos acabar con el binarismo, podríamos plantearnos si acabaría esta lucha feminista, ¿no? O qué pasaría con la propia lucha, o qué pasaría, qué hay más allá de estas etiquetas de ser mujer o hombre.
Has hablado de privilegios ahora mismo, Siorcha. ¿Ves por tu consulta muchos hombres con miedo de perder su poder, su privilegio? O en la calle, claro, que es más sencillo igual. Pues en la consulta no tanto, no, en realidad no. Sí que veo, bueno, pues veo a veces hombres que no se sienten del todo bien por el hecho de serlos, porque se sienten, bueno, pues que a la mínima creen que van a hacer daño, que, bueno, pues que también, claro, yo estoy hablando de casos muy concretos y que no nos valen tampoco como para hacer que puedan sentirse mal pues por el hecho precisamente de ser hombres, por creerse precisamente con unos privilegios y tener mucho más miedo a la hora de hablar, pues precisamente porque son hombres, ¿no? Entonces aquí es cuando podremos decir, bueno, no sé cómo nos deberíamos de plantear, no sé si el tener unas estructuras tan estancas de los sexos nos están ayudando o estamos construyendo una... Bueno, aquí pues es un tema claro. Controvertido. Y también desde ese punto de vista, pero también de qué manera afecta, ¿no? las imposibilidades de hacer o de vivir en una igualdad real. Siorcha, cuando hablamos, ¿no? De pues esos constantes golpes, ¿no? Con un techo de cristal, hay una frustración constante también, ¿no? Claro, hablamos de los techos de cristal, de la necesidad también de las listas cremallera o de que entre la misma cantidad de mujeres que de hombres a ciertos puestos para facilitar los referentes, ¿no? Bueno, porque eso son evidencias. Lo mismo que si analizamos las series o analizamos las películas, como todavía los personajes siguen siendo principalmente los que son protagonistas hombres, los papeles de las mujeres. Bueno, pues hay ciertas cosas que es verdad que son transversales, que están ahí y que sin querer pues las vamos transmitiendo y siguen estando manteniendo un imaginario de un sexo u otro. Creo que es interesante también ver cómo cada sexo o cada uno de los sexos o cada persona puede jugar con ladrillitos de uno u otro color, ¿no? Hoy día parece que si las mujeres tienen que ser de una manera determinada, lo mismo que los hombres tienen que ser de una manera determinada, y es verdad que estos son esquemas que en muchos momentos pueden constreñirnos mucho. Mira, ahora me venía un hombre que a él, pues, por ejemplo, no es un hombre especialmente deseante, y él se siente muy mal porque considera que como hombre debería de serlo, ¿no? Entonces, es verdad que estos esquemas tan estructurados pueden hacer muchísimo daño, pero seas el sexo que seas. Claro, estos esquemas tan estructurados, ¿no? Hace que nuestra sociedad cree identidades y roles ya asignados, ¿no? Algo súper evidente en todo esto de lo que estamos hablando, y esa imposibilidad, ¿no? de crear cada una su propia identidad, ¿no? Totalmente, y considerar cada una cuáles son las etiquetas que quiere ponerse, ¿no? Independientemente de si es mujer o si se es hombre. Pero es verdad que dices, bueno, es que yo como mujer, pues yo como mujer todavía se espera que sea una mujer cuidadora, que sea atenta, que... Bueno, pues estas son todas las etiquetas que son interesantes que nos planteemos, o que no las asignemos automáticamente al sexo. Una mujer no es más deseante o menos deseante por el hecho de serlo, lo mismo que no lo es un hombre por el hecho de serlo. O una mujer no tiene por qué ser más cuidadora o menos solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, es verdad que todas estas etiquetas sería interesante plantearnos cuáles son todas esas etiquetas que a mí me definen, a mí como mí, ¿no? Como yo, como persona, por el hecho de ser mujer o no, pero cuáles son las que me valen, cuáles son con las que me identifico, ¿no? Porque dices, bueno, yo como soy mujer, pues es lógico que siempre espere para que hablen los demás primero, o no. O yo como soy mujer también voy a ejercer mi derecho de intentar hablar la primera sin esperar que nadie me dé paso. Entonces, es verdad que aquí es interesante que cada persona se plantee cuáles son sus etiquetas y dices, bueno, pues estas etiquetas las tengo porque soy mujer, vale, pero ¿te valen o no te valen? No me valen, pues entonces vamos a intentar modificar esas que no te están valiendo. Siorcha, hablando del 8 de marzo, es un día de lucha también, ¿verdad? Y cuando hablamos de mujeres como sujetos de lucha, ¿qué es lo que tenemos que entender ahí, ¿no? De cara al viernes y al resto de días también, claro. Claro, aquí es otro de los debates que hoy día se está dando, ¿no? Entre el feminismo y el considerado transfeminismo, ¿no? El transfeminismo considera que todas las mujeres que quieran unirse a la lucha, bueno, y que lógicamente son mujeres por el hecho de sentirse mujeres y que están perfectamente integradas aunque de nacimiento tuviesen un pene. Entonces, hay otras luchas que consideran que solo las mujeres que hemos vivido desde pequeñitas con cierto nivel de opresión podemos empatizar entre nosotras y considerar que son los sujetos que luchan, ¿no? Que deberían de ser el sujeto. Entonces, es verdad que aquí tenemos el dilema. Yo creo que todo tiene que pasar por un respeto, y un respeto por la etiqueta que cada persona se pueda o se quiera poner, ¿no? Que dices, hoy día estamos escuchando también
todo esto de las personas que no se consideran ni mujeres ni hombres y que quieren que se les trate con la E, ¿no? Estás guape, ¿no? Estas personas también dices, bueno, pero yo considero que, pero tú qué, bueno, pues tú, lo que tú sientas que eres, ¿no? Y si una mujer me dice que es mujer, yo creo que no le debería hacer ningún test para ver si es tan mujer como yo o es un poquito menos mujer que yo porque tiene un pene en lugar de una vulva. Pero aquí es verdad que aquí está también la controversia entre los propios movimientos, ¿no? Del transfeminismo, el feminismo, cuáles son los sujetos de lucha. Claro, corrientes, ¿no? Del feminismo diferentes, ¿no? También es curioso, por ejemplo, Ziortza, se habla mucho de nuevas masculinidades, ¿no? En plural, pero en cambio no se suele hacer tanto, ¿no? Con las femeninidades, ¿no? Se habla mucho más en singular también, ¿no? El día de la mujer, ¿no? En lugar de las mujeres, ¿no? Ese apunte es súper interesante, Galder, es verdad. Se hablan de nuevas masculinidades y las nuevas feminidades parece que no sé, no sé si no se cuestionan o no sé si se da por hecho que no son nuevas o que hay muchas feminidades, pero también es verdad que se habla como mujeres en singular, aunque incluso cuando se habla de feminismos, muchas veces se habla del feminismo y no se habla de los feminismos, entendiendo también que hay una pluralidad enorme, ¿no? Entonces, sí que también es interesante esa parte de decir, bueno, incluso dentro de las nuevas masculinidades, todas las mujeres con sus masculinidades y todos los hombres con sus feminidades, ¿no? Que parece que también la masculinidad y la feminidad vienen intrínsecamente asociadas a un sexo. Entonces, cuando hablamos de masculinidades, hablamos siempre de hombres y creo que es interesante que entendamos que cuando hablamos de masculinidades hablamos de mujeres también, ¿por qué no? Viviendo su masculinidad o su feminidad. Ziortza, de cara al viernes, además de la huelga general para las mujeres, es también un día de movilizaciones y volviendo al aspecto psicológico, ¿qué aporta a las personas esa unión colectiva, esas protestas multitudinarias a cada una de esas personas que participan desde un aspecto psicológico? Bueno, entendemos al final que el colectivo siempre acaba con la individualidad del ser humano, por lo que puede hacerle sentir mucho más en red, mucho más segura, mucho más acompañada. Es verdad que muchísimas cosas hoy día se viven precisamente mucho de manera individual y entender que esto es un tema colectivo a muchísima gente le hace sentir muy bien porque te sientes parte de un colectivo concreto, te puedes apoyar de una manera concreta y entonces no te sientes con esa sensación de soledad que puedas sentir, ¿no? O entender incluso que muchas cosas te pueden pasar precisamente porque eres de ese colectivo, como si decimos por las personas con diversidad funcional, claro, pues es que hay cosas que les vertebran de una manera determinada, les hacen daño de una manera determinada, precisamente por estar de una manera determinada en esta sociedad concreta, ¿no? Entonces también da una mayor comprensión a la persona porque puede verse ya no solo como un ser individual, sino como un ser que está en interrelación constante en una sociedad concreta. Muchas luceadas, no sé, más una reflexión que me pregunto. No ves, pero que oso luzea da eta Bai. Eko farragoz. zerbait geratu zaigu, Maitea? Pues el 8 de marzo también presente este martes con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus y en Graffiti. Ziortza, 50 nombres, no, ¿cuántos nombres, no? Podemos poner en una lista de personas que han sido o son importantes en nuestra vida. Era la psicotarea que nos pusiste la pasada semana. Sí, y es verdad que parece que son muchos 50 nombres. Yo la he hecho y no son muchos 50 nombres. Empiezas a poner nombres y dices 50 y luego casi se te queda pequeño. Que sí, que pueden ser muchos más, ¿no? Sí, claro, el objetivo también supongo que sea reconocer un poco a estas personas, pero también decirnos, uy, pues no estamos tan solas, ¿no? Claro, y que hay mucha gente que nos ha influido y nos está influyendo en la vida y han dejado sus granitos de arena, para positivo o no. Bueno, pues ahí está la psicotarea. Había que hacerla para esta semana, pero siempre estamos a tiempo de hacerla en cualquier momento. ¿Cuál es la que nos propones para la próxima semana? Propongo hacer un collage con nuestros sueños. Coger una cartulina o un folio o algo y pegar imágenes o algo que nos gustaría conseguir en nuestra vida, o hacer un dibujo o hacer un collage con cuáles son nuestros sueños de vida. Vale, que saquemos ahí nuestra parte artística plástica, ¿no? Sería ideal. Ese collage. Vale, estupendo. Ziortza Carranza, la semana que viene trataremos el tema de los suicidios aquí en Graffiti. Así es. Bueno, eso será la semana que viene, porque ahora nos dicen por aquí, Ziortza se expresa como un libro abierto, zoragarria. Es que ricasco. Es que recasco zure.
zuri hemen egoteagaitik eta datorren astean hemen espero zaitugu ziortza. Oso ondo, Mosua. Aste ona izan. Agur,